A ver, no basta que se exprese, se enumere que será extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada, sino que fácticamente tiene que ocurrir. ¿De qué sirve que digan qué es esto si están diciendo que va a ser de manera permanente? Y volvemos al tema, son varios debates separados. Primer lugar, no estamos cumpliendo el criterio dado por la Suprema Corte y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por lo tanto México está incurriendo en responsabilidad internacional. El uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública deben cumplir el primer criterio de ser extraordinario. Esto tiene tres subelementos. Primero, que sea excepcional. Si es de manera constante, permanente y en todo el territorio nacional, no es excepcional. Excepcional significaría que está circunscrito a un territorio, a una circunstancia en lo particular. Temporal. No basta que nos digan que va a ser un plazo de 9, 10 o el tiempo que quieran. Por temporal se refiere a un plazo corto de tiempo, el suficiente para hacer frente a esa circunstancia particular. Restringido. Si se está hablando del uso de las fuerzas en todo el territorio nacional, no está siendo restringido, está siendo generalizado. Subordinado. Se acaba de aprobar que todos los mandos militares, la capacitación, el nombramiento hasta los cargos administrativos en la Guardia Nacional sea el Ejército. ¿Dónde queda la subordinación a autoridades civiles ahí? No existe. Complementaria. ¿En qué momento estamos regulando cómo van a interactuar las policías estatales, municipales, o en su caso que ya no existe, que debe existir federal, con las Fuerzas Armadas? No existe. Regulada. Y esa regulación no basta decir que ya existe una ley de la Guardia Nacional, sino precisamente la legislación, que serán dos legislaciones, una transitoria, como bien apunta el diputado Triana, de cómo se van a regresar, ya que vence el periodo del transitorio, el ejército a los cuarteles, y otra permanente, en qué caso las Fuerzas Armadas van a poder actuar en labores de seguridad una vez agotado este plazo. No está regulado. Proporcional, no está regulado legalmente la proporcionalidad del uso de la fuerza. Y de absoluta necesidad, no está claro en qué casos se va a considerar de absoluta necesidad que actúen las Fuerzas Armadas. Y finalmente ninguna ley cumple con el criterio fiscalizada por órganos civiles, competentes e independientes. Es decir, por más que pongamos en el transitorio, como periquitos, repitamos los criterios de la Corte y de la Corte Interamericana, de facto no los estamos cumpliendo y estamos incurriendo en responsabilidad internacional. Ahora, este periodo transitorio estaba pensado para eso, para regresar al ejército a los cuarteles, porque iba a haber un plan de fortalecimiento de policías municipales, de policías estatales y de capacitación a civiles de la Guardia Nacional. Lo cierto es que no ha ocurrido en este plazo, del 2019 para acá, no ha habido ninguna labor de fortalecimiento a las policías municipales, no ha habido una sola acción de fortalecimiento a las policías estatales y no ha habido una sola acción para fortalecer a los elementos civiles de la Guardia Nacional. Por el contrario, los están corriendo a los pocos civiles que quedaban. Y lo único que nos queda hacer, más bien si queremos hacer las cosas bien, es cómo fortalecemos esto, cómo legislamos ese régimen transitorio al que se refería el diputado Triana y cómo regulamos el uso de las Fuerzas Armadas con los criterios dados por la Corte Interamericana y por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, reitero nuestro voto en contra en este sentido.